la idea es que, bueno, que ella nos cuente, nos diga, nos interpele y nos movilice con lo que le parezca y después poder abrir algún debate, intercambio, porque la oportunidad de poder intercambiar ideas con vos es única para nosotros y que realmente amerita el esfuerzo que has hecho en venir hasta aquí. Y que sea el inicio, alguna vez lo hablamos no hace mucho, que este sea el inicio entre el sistema universitario y todo este conjunto de universidades que estamos emprendiendo el camino de la creación o fortalecimiento de los medios existentes, de una relación donde podamos contar con Graciana en todo el sector y sistema universitario de medios para un permanente asesoramiento y ayuda que veremos, lo formalizaremos realmente para que nos puedas estar colaborando en una cantidad de realidades que suscitan una cantidad de necesidades que sabemos que nos podés dar una enorme mano. Ahí está, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí. Yo no me escucho al menos. Bueno, primero y principal, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, perdón, demoras, todo. La verdad es que sabía por distintas fuentes, Carlos que me había llamado, Claudia, Marita, y tenía muchas ganas de venir con las dificultades propias que cuando yo me vengo dejo sin firma un ministerio, por lo cual a veces tengo que hacer algunos equilibrios importantes. Pero bueno, les súper agradezco la paciencia, porque para serles honesta, a mí me interesa tanto o más que a ustedes la situación de los medios de las universidades, que como primera definición, y esto ya tiene que ver con la lógica de la ley, tenemos que tener claro que los medios de las universidades se enmarcan dentro de lo que son los medios públicos. Si bien no conforman RTA, que son los medios de administración estatal, de Radio y Televisión Argentina, pero sí forman una red de medios públicos, y cuando digo medios públicos estamos tratando de definir varias cosas al mismo tiempo. Uno de ellos me parece que sustancial es cuál es el objetivo de un medio público, sin descartar cuestiones como audiencia, rating, rentabilidad. Los medios públicos tienen esencialmente una función social. Por eso, por ejemplo, al momento de asignárseles tienen una suerte de derecho previo, reconocido por la ley, y en el caso de las universidades se le puso un especial reconocimiento al momento de dictar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pensando en que son precisamente las universidades los organismos con mayor capacidad de producir contenidos en manera federal. Si nosotros analizamos la industria audiovisual de la Argentina, vemos que no es muy distinto a aquello que aprendíamos en el primario de las vías de los trenes. La producción, al menos en lo que se entiende en su carácter comercial, desemboca en Buenos Aires. La frase, mamá llegué, estoy en Buenos Aires. Bueno, justamente los únicos organismos con la potencia real de quebrar esa lógica centralista eran las universidades. Primero porque tienen los recursos humanos. Es decir, yo estudié acá y mi hermana estudió cine y televisión en la Universidad de Córdoba. Pienso experiencias como las que conozco en primera persona en San Juan, que es de donde yo soy originaria, que vienen produciendo contenidos. El único lugar donde se han seguido produciendo contenidos, si bien era muy dificultosa su distribución, era precisamente las universidades, que además obedecen a otras lógicas. Y en esto me parece importante señalar algo. Nosotros venimos de un modelo de producción audiovisual, y cuando digo producción audiovisual pienso en radio, pienso en televisión, y también pienso en producciones como cine, que respondía más bien a respondía expresamente a una lógica del fin de lucro. Básicamente eran buenos los contenidos destinados a convencer a los anunciantes de detergente que de alguna manera promocionaran esos contenidos. Eso a priori ha tenido dos consecuencias. Primero, el rating se elevó como una suerte de dios del mundo audiovisual, y yo creo que la parte más paradigmática de esto es el minuto a minuto que vemos en los canales comerciales, donde en este minuto puede ser crucial una situación determinada, supongamos una situación de casas ocupadas, y si el rating no acompaña 30 segundos después pasa a ser más importante la cámara oculta que le hicieron a un locutor de televisión. Frente a eso, existe la otra lógica que son los otros contenidos. Yo me voy a tomar un atrevimiento, todos acá son productores de contenidos y aparte todos tienen una formación que saben precisamente que cuando hay una lógica comercial hay contenidos que son directamente excluidos,
contenidos invisibilizados, y hay otra forma muy perversa de invisibilización, que es producir contenidos desde una mirada del otro, que es desde la lejanía. Para darles un ejemplo, muchos de nosotros hemos visto el programa Policías en Acción, ¿se acuerdan? Bueno, esa era una mirada sobre las situaciones de violencia social y de vulnerabilidad social desde quien no sufre ni la violencia social ni la vulnerabilidad social. Entonces, muestra casi como un hecho zoológico, y lo estoy usando deliberadamente, las situaciones de pobreza, de violencia de género, de uso de sustancias. En una mirada que no te dice cómo llegó esa persona a esa situación. Hay una vieja pregunta psicoanalítica que dice que el problema no es qué hicieron de mí, sino qué hice yo con lo que hicieron de mí. Con lo cual es la pregunta que usan los padres para eximirse de toda culpa. Pero me parece que hay un poco, en la producción de contenidos, hay mucho de eso. Lo que tienen las universidades, primero es, y en esto es importante señalar, tienen equipos interdisciplinarios. Es decir, entender un equipo interdisciplinario desde la lógica de un medio comercial implica básicamente un buen publicista, un buen agente de casting, 2 o 3 agentes de prensa importantes y un buen guionista, y es muy meritorio lo que hacen. Ahora, cuando pensamos en equipos interdisciplinarios desde la universidad, estamos pensando primero que ese contenido no apunta necesariamente, aunque no lo excluye, a ganar un Martín Fierro, por ejemplo. Entonces, empezamos a pensar en un contenido interdisciplinario que si va a tomar temas como violencia de género, por ser un tema simpático y de moda, perdón, todo esto, pero lo va a tomar no solo desde el punto de vista de mostrar la parte, sino tratar de explicar qué es la violencia de género, cómo se produce, y sobre todo darle herramientas a quien visualice esa programación, a quien escuche esa emisión, de cuáles son las herramientas institucionales, personales, terapéuticas que existen para dar una solución concreta a esto. ¿Por qué planeo esto? ¿Por qué planteo esto? Porque a veces, cuando uno escucha a determinados sectores hablar de los medios universitarios, imaginan ese viejo programa, ¿se acuerdan de finales de los 80? En San Juan lo daban los sábados a las 9 de la mañana, que había un señor de jardinero enseñando a construir cosas de madera. Entonces era una suerte de vea por televisión cómo aprender un oficio. Entonces cuando piensan los medios universitarios, imaginan que, por ejemplo, va a haber una cámara en la clase y vos en vez de cursar psicología evolutiva desde la facultad, lo vas a cursar desde una cámara. Y en realidad lo que me parece que no entienden es que el fin pedagógico no está destinado específicamente a los alumnos, sino a la sociedad. Eso que tanto defendemos en las universidades, y déjenme decirles, yo soy hija de la universidad pública, no solo me formé ahí, sino que además milité, trabajé ahí, y creo que una de las funciones más importantes de la universidad es la tarea de extensión. Pero la tarea de extensión no es un universo acotado, no es a los alumnos, a los egresados o a cualquiera de lo que nosotros llamamos claustros, sino es a la sociedad. Bueno, estas son las cosas que se tuvieron en cuenta al momento de darle, al momento de elaborar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el rol preponderante que tienen los medios universitarios. ¿En dónde está este rol preponderante? Primero, se les asignó en forma directa frecuencias, frente a universidades que, por ejemplo, podían estar sujetas a problemas de espectro. Muchos de nosotros vivimos hoy en lugares donde el espectro es un bien muy escaso. Digo, en San Juan, mi provincia, hay más espectro para televisión, indudablemente, que quienes estén acá del conurbano. Esto es un hecho de la realidad, el espectro es un bien finito. Aún así, aún pese a la escasez que pudiera significar esto, se determinó que si había que reservar espectro, una porción importante de ese espectro iba a ser para las universidades. La segunda cosa importante es que esta reserva implicó un piso y no un techo. Las universidades son probablemente, y eso probablemente como defecto, casi defecto de abogada, son una de las pocas entidades que tienen la posibilidad de tener más de una banda de espectro. De hecho, las universidades pueden tener radio y pueden tener señales de televisión. No tienen ningún condicionante para tener más de una emisora con uso de espectro, siempre que haya espectro disponible, a diferencia, están exentas de los límites de la multiplicidad de licencias a las que está sujeto el sector privado. Y esto tiene que ver precisamente con las tareas de extensión. Un hecho paradigmático, yo sé que no está Esteban, pero les tiene que haber contado, es el experimento bastante exitoso, pese a las dificultades judiciales que tiene adelante la Universidad de Córdoba, que
genera la única señal de noticias que se produce en el interior del país. Y uno de los argumentos que tuvo que sortear judicialmente es que la ley les reservaba una frecuencia, que es el canal 10, que es y hubo que explicar judicialmente que ese es el piso, o sea que eso es el presupuesto mínimo, pero nada obsta que la universidad, siempre que tenga más frecuencia, siempre que haya disponible más frecuencia, pueda acceder a producir más contenido. Ustedes imagínense en un lugar como el interior del país, en un lugar tan centro como es Córdoba, la verdad que la idea de producir un canal de noticias no deja de ser un contenido de interés relevante, no solo para Córdoba, probablemente para gran parte del interior del país, sea la única perspectiva que no acaba en la General Paz. Porque después de la General Paz es el diluvio. En este sentido, yo creo que cuando empezó el sistema, cuando se empezó a implementar la ley, y en esto hago un recuerdo que no es menor, que entre que se sanciona la ley y efectivamente se puede implementar, pasó casi un año, porque hubo que sortear una medida cautelar que en su momento se había dictado, y una de las medidas más revolucionarias que hubo luego de la implementación de la ley fue precisamente la asignación en forma conjunta con el llamado concurso para nuevas licencias comerciales, la asignación de canales a las universidades. Para asignar estos canales a las universidades, perdón, coca. Cafeína pero fría. Para asignar el espectro a las universidades, lo primero que se trató de resolver fueron dos situaciones. Por un lado, que las universidades tuvieran las posibilidades de acceder a los fierros, es decir, la parte de infraestructura. Por eso en su momento se pensó que, estando impulsado fuertemente lo que es la TDA, la televisión abierta digital, la televisión digital abierta, la estructura de la TDA podía servir de base para que las universidades no tuvieran que derivar sus mayores ingresos o su mayor presupuesto al fierrerío y sí abocarlos rápidamente a la producción de contenidos. Porque hay un hecho de la realidad que es innegable. A medida que uno va adentrándose en el país, el nivel de concentración de contenidos es mayor. Tanto es así que nos pasa a muchos de nosotros, tenemos con suerte 2 televisoras en el interior y además esta 1 o 2 televisoras, parte de su programación muy importante ni siquiera es producción local. Producción local hay un noticiero con mucha suerte, algún interés general, digamos, de una señora con un POTUS que pone a un pediatra a hablar de la cadena de vacunación de los chicos, cosa interesantísima por otro lado, que ayuda mucho a la producción de contenido. Y el resto son repeticiones de canales producidos en Capital Federal. Digo, sin el legítimo, alguien plantea, yo lo comparto. A todo el mundo, ¿no se escucha? A todo el mundo, o a mucha gente tiene el legítimo derecho de que le guste ver desde Intratables hasta, no sé, pienso, Showmatch, no sé, alguna de estas cuestiones. Pero ahí hay un tema que es lo primero que hay que señalar. Frente a la ausencia de contenidos locales, nosotros tenemos un país donde gran parte de la televisión no se consume por televisión abierta. Se consume a través del cable. Para darles números más o menos reales, pensemos que en la Argentina cerca del 86% de la población que ve televisión a través del cable. Con lo cual, el primer punto que hay que pensar desde los medios locales, universitarios, es cómo conseguir la incorporación de estos medios a las grillas del cable. Porque salvo que sea un muy fanático, como podemos ser algunos de nosotros, es muy difícil, por lo menos en una primera etapa, que alguien de una provincia desconecte su cable para poner el canal de la universidad. Lo que tenemos que hacer primero es hacer valer también el derecho a estar incorporados en la grilla de los canales universitarios, que está expresamente reservado en la ley, pero que ha sido un dilema no menor. Y también una suerte de, ¿cómo plantearlo? Como no tenemos garantizado el lugar, ¿cómo empezamos a producir? Y una cosa sin fin, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Córdoba, empezaron a producir el canal y dieron la pelea judicial.
creo que el antecedente de Córdoba 24 Noticias va a ser un antecedente importante para todos los medios universitarios. Estoy hablando de televisión. En el caso de las radios universitarias, el desafío es distinto. En el caso de las radios universitarias, el desafío es poder contar con la cadena de información, porque quien escucha radio, además de entretenimiento, lo que está buscando es información rápida. Y muchas veces, y les dice alguien que aparte ha hecho radio en radios universitarias, muchas veces las radios universitarias se meten mucho en la profundidad del contenido, cosa que es razonable, pero omiten que el que está escuchando radio está manejando, está yendo de su casa al trabajo, está haciendo un asado un domingo, y que también está buscando una manera de incorporar información de lo que está pasando cotidianamente. No tiene muchas ganas. Digo, a mí me encanta en los programas de Darío, no sé cómo pronunciarlo, pero claramente no es lo que quiero escuchar cuando estoy yendo del trabajo a casa. Realmente quiero saber en qué estado está la ruta en la que estoy yendo, qué clima va a haber mañana. Y eso me parece que es importante porque hay una cosa para marcar. No quiero ser desordenada, quiero marcar los hitos importantes y para abrir el debate. Y es que nosotros no podemos crear un público de los medios universitarios a trompadas. O sea, no podemos poner a los espectadores de una provincia o a los oyentes de una provincia y decir, vas a escuchar este medio porque es de la universidad, es bueno y te va a cultivar. Porque eso es tipo inquisición, estoy dispuesta a quemar tu cuerpo para salvar tu alma. También tenemos que hacer medios atractivos y que satisfagan las necesidades de quienes queremos que nos escuchen. Y en este sentido, algo importante entonces es entender que la producción de contenidos universitarios, lo primero que tiene que hacer es tener en cuenta al espectador. Yo a veces siento, esto permítanme decírselos, charlando con algunos productores de los medios universitarios, que es una mirada muy puesta en quien produce y no en quien accede a ese producto. Y esto ha tenido consecuencias, no en todos los casos es igual. Estoy pensando en algunos ejemplos muy puntuales en los cuales vos decís, pero pará, ¿esto le gusta a la gente? Y no es porque la gente, esta falacia ad populum, donde la gente dice, la gente piensa, etcétera, sino pensaste si esto es atractivo para la gente, si realmente le va a interesar. Yo no digo que hagas un estudio de mercado, pero ¿cuál es el lugar real que va a tener este contenido en la vida diaria de una persona? Porque con todo respeto a los que le gusten, yo más de 20 minutos una película de Lucrecia Martel no soporto. Perdónenme, y si está Lucrecia, ¿qué? Es la verdad. ¿Qué le voy a hacer? Y en este sentido, a veces tenemos que animarnos a pensar la universidad por fuera de las élites de producción y transmisión de conocimiento y volvernos a esa vieja tarea que es la tarea de extensión. Durante mucho tiempo parecía que la tarea de extensión era una suerte de negocio. Por ejemplo, el área de posgrados. Cuando vamos a la universidad, la tarea de extensión es básicamente posgrados, los posgrados son caros, traemos 2 o 3 profesores y hacemos posgrados interesantes. Bueno, pero eso es una tarea de extensión un poco endogámica, donde los universitarios hacemos tareas de extensión para otros universitarios que además vamos al mismo lugar a juntarnos y conocernos la cara. Bueno, todo esto que estoy hablando ahora es precisamente lo que se trató de no tener en cuenta al momento de elaborar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Cuando se elaboró la ley teníamos 3 problemas claves. Un universo de medios concentrados. Y una de las respuestas para resolver rápidamente ese universo de medios concentrados, y no porque fuera una pelea con Clarín, sino porque el problema de la concentración de medios es un problema que termina afectando la libertad de decisión de absolutamente todas las sociedades. No importa, digo, es tan malo que tu único medio sea Clarín, como es tan malo que tu único medio sea, como pasaba en mi provincia, una televisora manejada por otro multimedio totalmente, ¿cuál es la palabra? Por Dios, alineado, exactamente, con determinadas actividades productivas y económicas de mi región y totalmente críticas a otra. Es decir, no importa quién es y si el único medio que llega es la televisión pública, claramente, aunque es bueno que llegue la televisión pública porque garantiza un estándar mínimo de acceso a la televisión, a la información, o la radio,
pública, porque también garantiza lo mismo, no menos cierto es que tenemos sociedades donde hay poca pluralidad de medios. Donde hay poca pluralidad de medios, hay poco debate público. Donde hay poco debate público, las decisiones sociales están bastante condicionadas por la opinión pública. Entonces, la opinión pública deja de ser algo propio de la sociedad y pasa a ser algo propio de los editores. Y pasa ese tránsito medio un poco infernal en que la opinión pública se transforma en opinión publicada, que no siempre es lo mismo. Pensamos entonces, al momento de hacer la ley, quiénes son los que rápidamente pueden generar contenidos. Las universidades. Pero además, las universidades tienen otro enorme potencial, que es la posibilidad de llevar adelante las innovaciones tecnológicas. Por eso, al momento de asignárseles las frecuencias, es más, no sé si ustedes se acuerdan, el mismo día pasaron 3 hechos históricos. El primero de ellos se llamó concurso 220 licencias para medios públicos, para medios privados con y sin fines de lucro. Se le asignaron las frecuencias a las universidades y Cristina Fernández de Kirchner anunció que iba por la reelección. Todo eso pasó en la misma tarde, en el mismo acto. Sobre el cierre de los concursos, yo soy muy crítica, yo creo que ha sido una de las pocas políticas contradictorias que ha tenido el Estado Nacional. Yo creo que en este momento en el que hay tantos temas en discusión que tienen que ver con la política, la existencia de mayor pluralidad de voces sería una herramienta esencial. Hoy estamos dando la discusión sobre proyectos políticos con la misma estructura mediática que en el 2009 estábamos dando la discusión por la legitimidad de esta ley. Y eso hay que hacerse cargo, es algo que no funcionó. Y el camino del infierno está plagado de buenas intenciones, tal vez haya sido con las mejores intenciones del mundo, pero la verdad es que hoy el debate público sigue tan acotado como cuando empezamos a discutir la ley. Salvo una excepción. Los medios universitarios, que han sido los únicos que, con mayor o menor medida, han logrado quebrar esta inercia. Es decir, yo pienso esto, Radio y Televisión Argentina ha logrado incorporar señales como Encuentro, como Paca Paca, pero no menos cierto es que Radio y Televisión Argentina no es el único elemento, el único componente, el único actor en el sistema de medios públicos. Las universidades también tienen algo para decir y se pensó en ellas como estratégicas. Y se empezó en ellas como estratégicas no solo por la producción de contenidos, sino además por la posibilidad de la utilización democrática de las nuevas tecnologías. Porque al momento de sancionarse la ley, y hay que entender esto, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es una ley que es lo que se llama tecnológicamente neutra. ¿Qué significa? No importa qué norma optás, no importa en cuántos canales multiplexás, no importa qué tecnología, si te enamorás de la norma italiana, la norma brasileña, la norma japonesa, el sistema sigue funcionando porque es un régimen regulatorio que no solo no se introduce en contenido, sino que además no está asociado a ningún soporte tecnológico determinado. ¿Por qué digo esto? Yo creo que otro de los retrocesos que ha tenido, llamo retrocesos en cuanto a algunas claudicaciones que a veces la política le ha hecho a eso que llaman principio de realidad. Yo creo en la realidad efectiva más que en el principio de realidad. Que fue, por ejemplo, cuando se asignaron originalmente los canales, a las universidades se les asignaron del canal 50 para arriba. Y no se asignó del canal 50 para arriba porque sí. Se asignó del canal 50 para arriba, básicamente, ¿me están escuchando? Sí. Se asignó al canal 50 para arriba, básicamente, porque el canal 50 para arriba es donde se están explorando las nuevas posibilidades comunicacionales. Hoy la más desarrollada, la de más fácil de entender es el OneSec, que es la posibilidad de llevar tus contenidos audiovisuales a través de los dispositivos móviles. Le hace la tablet que yo tengo en la cartera, el GPS que puedo llegar a tener en el auto, el celular. Cuando hace cosa de 6 meses, un poco más, se determina el llamado concurso para asignar transmisión de datos a la telefonía, hubo un primer avance de la propia administración sobre esas frecuencias. Con un agravante, que la respuesta frente a la quita de un recurso estratégico, y déjenme decirles algo, esas frecuencias se las dimos a las universidades, no porque fuéramos ni particularmente buenos ni particularmente generosos, sino porque siempre consideramos que viniera el gobierno que viniera. Era mucho más difícil sacarle el recurso estratégico a una universidad donde hay interés público comprometido que sacárselo, por ejemplo, a una ONG.
y ese fue el motivo, digo, del 50%, aparte, ¿quiénes van a experimentar mejor que las universidades? Y además, ¿quiénes van a experimentar en cómo multiplicar el aprovechamiento de estos recursos? El aprovechamiento de estos recursos sin estar persiguiendo necesariamente el fin de lucro. Porque yo le decía, las universidades, yo hace un rato charlaba con algunos compañeros, sí, claro, vos podés, por ejemplo, desde en ese OneSec poner todo un sistema de difusión de las actividades, contenidos para los alumnos, contenidos para la comunidad, frente a, por ejemplo, la idea que tienen los privados que como un sistema pago. Por ejemplo, mañana juega Boca River y vos ponés en el OneSec el Boca River, pero lo cobrás diferenciado a través del sistema de datos. Son dos posturas. En una se democratiza la utilización de una tecnología que además ya la tenemos incorporada. Es decir, para acceder al OneSec nosotros no tenemos que comprar nada nuevo. No tenemos que comprar un DECO, ¿no? Digo, muchos de los dispositivos que tenemos todos acá ya tienen acceso. Entonces, lo único que tenés que ver es qué contenido le vas a poner. Pensando en un contenido que democratizara esa utilización del recurso, que además es muy escaso, es que se determinó que fueran las universidades. Creo que un poco de esto, quienes tuvieron la oportunidad de ir a la última audiencia para generar un plan técnico digital, este tema estaba bastante candente. La verdad, yo creo que hay que defender profundamente que sean los organismos públicos quienes utilicen para la experimentación y luego para la ampliación o la inclusión de ciudadanía también en estos medios de comunicación o en estos sistemas de comunicación. Volviendo un poco atrás, vamos a ir, estaba la ley, estaba la reserva, estaban los recursos estratégicos, se asignó presupuesto. Y la pregunta es, ¿por qué no tuvimos una explosión de medios universitarios? ¿Por qué el espectro no se nos llenó de medios universitarios? Una de las primeras respuestas que yo les daría, y supongo que ustedes las conocen mejor que yo, es que no todas las universidades estaban preparadas de igual forma para llevar adelante un medio. La otra es que a veces las universidades se han hermanado de este criterio de la burocracia, donde está el no preventivo. Tengo una idea, no, después vemos. Digo, algo muy típico de, por ejemplo, los asesores legales. Yo siempre les digo, a mí me toca hacer eso. Yo siempre digo, cuando todo el mundo viene y me dice, hablé con tal persona, que sé yo, en su momento era Mariotto, y es Agustín Rossi, y me dijo que sí. Y yo me río y le digo, sí, ¿sabes lo que pasa? A mí me pagan el sueldo para decir que no. Digo, la burocracia tiene una lógica que claramente conspira contra una eficiente utilización de los recursos que han sido asignados para los medios universitarios. En este sentido, ha habido distintas ideas, algunas a mí me parecen más simpáticas, otras me parecen menos simpáticas. Por ejemplo, yo hace un rato decía, ¿qué hacemos si son sociedades del Estado? Y yo a priori, la verdad que sociedades del Estado, digo, primero hay un tema legal, una sociedad del Estado debe crearse por ley. Salvo que ustedes pueden garantizar que por cada medio público van a tener una ley, lo que vamos a tener son sociedades creadas irregularmente, por decreto de necesidad de urgencia, que podrían ir. La otra forma es a través de fundaciones. A mí lo que me preocupa del tema que sea una fundación es que de alguna manera se vuelve una organización más con una cierta distancia de la propia universidad. Nadie quiere un medio universitario que no esté dentro de la universidad. Digo, nadie quiere el gerente de un medio universitario que viva a 200 kilómetros del medio universitario que administra en una fundación. Sí, lo que se supone es que quienes están en los medios universitarios forman parte activa de las universidades, no son una entidad separada, no son un Estado separado, no tienen una lógica distinta. A mí me gusta mucho, pero porque creo que es flexible el sistema de programas, es decir, donde se genera un programa, cosa para la cual tienen potestad las universidades, que tienen un presupuesto propio, un sistema de administración propio, y que hace mucho más eficiente cosas tan sencillas como poder pagarle remis a un invitado a un programa de entrevista. Digo, problema absurdo, pero quienes han tenido que producir un programa de radio y televisión saben que es un problema. Hola, conseguí que venga el diputado a dar la entrevista. ¿Quién le paga el remis? Y bueno, empezar un expediente. No, bueno, la verdad, suena un poco absurdo.
Es decir, ¿por qué no está el camarógrafo? Y porque no está, tenía que llenar el formulario A45678 de permisos de viáticos porque excedía las 14 cuadras. Y la verdad que así es muy difícil. Digo, es muy difícil producir pensando que, por ejemplo, los productores son no docentes. ¿Tenemos claro? Es muy difícil producir también. Digo, y esto es una lógica, digo, si nosotros vamos a equiparar al camarógrafo, al maquillador, a un no docente, entonces vamos a estar en problemas. O nos va a pasar lo que nos ha pasado a todos cuando una huelga no docente. ¿Quién no tomó examen con una lista hecha a mano? Porque, digo, no te imprimían las actas y básicamente no podías tomar examen. Esto, digo, es real. Esta situación ha generado como ojo, le ha pasado a todos los organismos. El AFCA tampoco, hemos encontrado la manera que sepa responder cabalmente a todas las demandas que le impone la ley. Bueno, las universidades tienen todavía algunos temas programáticos de cómo implementar los medios. El segundo problema es definir cuál va a ser el perfil del medio universitario. De esto un poco ya les hablé, yo creo firmemente que no hay que tener un criterio elitista de la producción de los medios universitarios. ¿Qué significa? Yo creo que producir televisión de medios universitarios para universitarios es básicamente una producción endogámica que no ayuda en nada a la tarea de extensión. Y las universidades son uno de los pocos medios que tienen presupuesto para esto. Entonces, y esto no hay una posición personal, que yo la tengo, pero digo, ¿quién si no las universidades va a abrir en ciudades como San Juan la discusión sobre el aborto? Díganme, ¿o quién va a abrir la discusión sobre la despenalización? No en el tema más humorístico, digamos, no que venga uno de estos drogones famosos, o abstemios famosos, o recuperados famosos. Digo, ¿quién va a abrir en serio el debate de cómo si despenalizamos o no despenalizamos el consumo de estupefacientes? Digo, ¿quién va a explicar cómo hace un pibe para convertirse en un pibe choro? Digo, ¿quién si no las universidades? ¿Quién sino además que cuenta con los recursos que van desde sociólogos, antropólogos, psicólogos, historiadores? Y yo creo que un claro ejemplo de esto es que uno puede producir buenos contenidos con enfoques multidisciplinarios e interdisciplinarios que al mismo tiempo sean divertidos. Porque la verdad, repito, 200 horas de Lucrecia Martel no hay nadie que lo merezca. Pero, digo, ¿qué fue, por ejemplo? Yo tuve oportunidad de ser evaluadora en alguno de los contenidos de una de las primeras políticas que se llevó adelante para la producción de contenidos, que fueron los bancos de contenidos del ACUA y el BACUA. Y la verdad que cuando vos lo veías, algunos de esos contenidos tenían algún viso, pero la verdad que eran contenidos que decía, si a mí me los ponen, yo llegué a mi casa, estoy descongelando el pollo y la verdad que no te veo esto. La verdad es que no lo veo. Y esto, que no quiere decir que no hubiera cosas buenas, pero era un tipo de contenido pensado, repito, desde lo que yo quiero producir y no desde lo que el otro quiere ver. Y hay que saber encontrar ese límite. Es como, imagínense a todos, déjenme hacer un chiste incorrectamente política desde el discurso de género. Todos los hombres dicen que les gustan las mujeres inteligentes, pero no tanto. Es un poco eso. Todos queremos contenidos que nos enseñen, contenidos que nos hagan pensar, que nos hagan reflexionar. Ahora, no todo el tiempo, no las 24 horas, no en manera compulsiva. Y yo creo que ahí ha habido un problema en la producción de contenidos universitarios. Hay experiencias súper interesantes que no ha sido así, que han sabido y que, digo, hay emisoras universitarias y hay determinados programas de radio que yo he tenido oportunidad que realmente tienen audiencia. Y este es tal vez el último punto, para abrir el debate de qué significa un medio universitario. El tema de las audiencias. ¿Cómo llevamos a las audiencias? Lo primero, acceder a ellas. En el caso de la televisión, claramente me parece que una cuestión inclaudicable de quienes llevan adelante emisoras de televisión universitarias es, incluso antes que la emisora esté en el aire, empezar a preparar la vía para ser incorporada a los cables de la provincia donde van a estar.
Digo, si es San Juan es mucho más sencillo porque hay 2 cables, si es ciudades más grandes como Córdoba, me parece que es más de un cable. Pero me parece que eso es inexcusable. Ya sabemos la experiencia, ya aprendimos, somos más sabios ahora de lo que éramos en el 2009. Entonces, lo primero es preparar la vía para llegar a las audiencias. Si vos no llegás a las audiencias, no vas digo, todo tu esfuerzo va a ser un muy lindo esfuerzo, te van a dar muchas distinciones en lugares muy lindos, pero la verdad es que tu tarea de extensión no va a estar cumplida. El segundo punto es tratar de identificar las audiencias. ¿A quiénes queremos llegar con los medios universitarios? Y esto hay que tenerlo claro porque además implica una campaña de instalación del medio. Digo, si vos querés llegar a estudiantes, por ejemplo, que sería algo, o una población mayoritariamente joven, vas a definir un perfil de canal o un perfil de programas. Si vos querés llegar a, pienso, por ejemplo, universidades del NOA pueden tener mucho interés en ser captadas a través de la televisión abierta por pueblos originarios. Pienso esto, yo me acuerdo siempre, en el Chaco, una vez vino a vernos Capitanich cuando era gobernador, con este problema. En el Impenetrable hay poblaciones nómades. Entonces tenían serios problemas para avisarles cuando ya había disponible en alguna localidad alrededor del Impenetrable campañas de vacunación, bolsones de comida, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo pensaba, ¿qué pasaría si, de hecho en su momento lo hicimos, le dimos, como en esa época la vieja ley, esto era con la ley de radiodifusión, no nos permitía darle al municipio una radio, le terminamos dando una radio a la escuela. Que la ley nos lo permitía, le dimos una radio a la escuela, y la escuela pasaba la información que entraba a través de AM por el Impenetrable, porque tienen manera de acceder a escuchar radio, lo hacen a través de baterías, digo, es su manera de informarse. Bueno, imagínense esto llevado a la situación del NOA. Imagínense en el sur la situación de lugares que están muy lejos entre sí, digo, entre un pueblo que está al lado de un pozo y el próximo pozo puede haber 70, 100 kilómetros, en las cuales están esos arbustitos que dan vuelta llevados por el viento. Imagínense en mi ciudad, que es San Juan, donde puede haber un problema ambiental derivado de que una de las mayores actividades productivas es la minería, y es una minería que tiene un nivel de riesgo, se hace con todo nivel de control. O sea, la radio tiene ahí, por ejemplo, un control. A ver, ¿hay que prohibir la minería? No, hay que ponerle a la minería todo el control social posible. Uno de estos controles sociales es la universidad, que además cuenta con los técnicos. Digo, yo no sé nada sobre cianuro, pero en mi provincia hay una facultad que tiene una facultad de ingeniería que además tiene específicamente ingeniería en minas. Ellos sí saben. Entonces, ¿qué debe tenerse por alerta? ¿Cuál es el riesgo ambiental o no? Todas estas cuestiones hay un espacio, pero hay que definir a quién queremos llegar. Por último, creo que, esto para que ya charlemos, hay que animarse a pensar una estructura administrativa que nos saque a todos del confortable lugar de docentes, profesores y productores universitarios. Digo, si vamos a seguir con la lógica del no docente, probablemente no vamos a lograr producir contenidos de manera eficiente. Esto implica también renunciar a alguna suerte de, no sé si son privilegios, pero sí cierta comodidad que da el mundo académico. Académico digo en términos universitarios, donde es un universo chico, nos conocemos más o menos entre todos. Y esto hay que animarse a cuestionarlo. Es decir, les doy una pregunta, es decir, el hecho que yo tenga un programa un año, ¿me da automáticamente como la estabilidad de cátedra, derecho a mantenerlo los próximos 7? Digo, ¿podemos pensar una emisora en esos términos? En serio, pensémoslo. Pregunta, vamos otro. ¿Cuál es el marco que le vamos a dar al personal que trabaja en esta producción? Digo, ¿cómo nos vamos a sentar, por ejemplo, con el sindicato de televisión? ¿Qué tipo de acuerdos? ¿Vamos a hacer un convenio específico? ¿Qué tipo de prestaciones vamos a dar? ¿Sí, cómo vamos a funcionar? Porque si no caemos en la lógica de
viene a verme el diputado, arma un expediente para pagarle el remis. Y si no, lo que han hecho muchos compañeros, que me consta, yo muchos de ustedes los conozco, que si ¿sabes qué? No, deja, lo pago yo, olvídate, después vemos. Esto no es un tema menor. Por lo cual, a mí me parece que lo importante es, primero, tener claro cómo vamos a producir, para quién vamos a producir, qué vamos a producir y cómo vamos a hacer para que todas las respuestas a todas esas preguntas lleguen a la gente. O sea, me parece que lo que estamos discutiendo es el fortalecimiento de estos medios. ¿Tienen estos 15 cargos o no los tienen? Porque la Secretaría de Políticas no me imagino financiando cargos de otra cosa que no sean cargos no docentes. Ahí me parece que es como donde aparece como el nudo de algo que no es no resignar, no es sentarse arriba del medio, de la programación o de los cargos o no negociar políticamente, pero se me escapa, no me doy cuenta cómo se resuelve. Mira, yo te das cuenta, no soy ni el SAT ni el SIN, así que para mí es fácil opinar. Yo te diría una cosa, el tipo de propuesta terrorífica con la que yo arrancaría una negociación. Todo lo que es no docente seguirá siendo no docente y todo lo que ingrese es SAT. Por ejemplo, yo arrancaría negociando desde ahí. Los dos lados te van a decir que no. Yo arrancaba desde una cosa que sabes que no te van a aceptar. Y empezás a acercar posiciones. Yo creo que esto va a terminar en una tarea de división de tareas, en un esquema de convenio por división de tarea, que es lo que tiene lógica. La verdad que es lo que tiene lógica. Si vos me preguntás a mí, yo creo que los que tocan los fierros por ahí necesitan la especial cobertura de lo que significa protección a RT y todo eso que te brinda el SAT, más que la especial cobertura que te puede dar la RT de no docente, porque hay una diferencia entre montarse una antena y imprimir un acta de examen. Hay algún nivel de riesgo distinto. Depende del acta de examen que vayas a tomar, ¿no? Pero bueno, a priori habría un riesgo distinto. Pero son criterios. Yo creo que lo que vas a tener acá son convenios específicos. Yo te doy un ejemplo extraño, que experiencias propias. Yo soy la directora de jurídico del Ministerio de Defensa. Yo tengo personal civil de defensa. O sea, no son UPCN, o sea, no son personal del Estado, tampoco son personal militar. Tienen un régimen jurídico propio, se llama el PECIFA, que es personal civil de la defensa. ¿Entendés? Son un sindicato autónomo, porque es viejo, esto se hizo hace mucho, pero después tienen relaciones estratégicas. Yo creo que lo que sería buscar un sistema de aporte más o menos equitativo según tareas, según incumbencia profesional, a qué sindicato aporte y qué tipo de protección sindical va a tener, ¿sí? Dónde votan, si votan delegados de uno u otro. Yo no soy una experta en el tema, pero me parece que están los recursos, está la voluntad política y están las personas que pueden hacerlo. Es decir, yo creo que nadie te va a discutir que el profesor de Teoría de la Comunicación 1, que te hace un programa tipo La mentira es la verdad, es personal docente. Podrá hacer de locutor. Por ahí vas a tener que poner un locutor que te auspicie los alfajores. Ponele. Pero nadie te va a discutir que es docente. De la misma manera que a mí me parece difícil discutir que el que maneja la consola de la radio universidad y es un operador. La verdad, podrá ser el adjunto de teoría literaria, pero está trabajando de operador. Qué sé yo. Me parece que no es tan difícil si te pones la buena voluntad. Yo siempre digo, empezá de la hipótesis más difícil y después te vas acercando. Pero por lo menos tenés que intentarlo. Lo que no puede ser es un obstáculo. A mí me asusta, te voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con los medios universitarios, un poco para sacarlo, que es el tema, a mí me asusta del sector comunitario. El sector comunitario dice que es trabajo voluntario. Cuando en los 90 se hizo la ley de trabajo voluntario, el Ejecutivo derogó la ART. Y yo me acuerdo cuando estaba en el AFCA que nos puteaban porque yo decía,
tipo que toca cable, tipo que tiene RT. No, la ley de RT no permite el trabajo voluntario. Decía, bueno, y a mí mi peronismo me impide darte autorización para tener un empleado que si se cae de la antena, le da un toque, deja una familia sin protección. Tan sencillo como eso. Voluntario no significa desprotegido. O sea, si vos tenés un tipo tocando fierro, ese tipo tiene un RT. Se la pagarás con, no sé, buscá cómo pagar, digo, encontrar la forma. Lo que vos no podés pretender es que el Estado deje protegido a 5 señores que tocan electricidad, se trepan a lugares. Que no tenga una RT, yo hago un programa en Radio Madre. Está bien, yo no necesito un RT para ir a hacer 1 hora de entrevistas y volver. Ahora, el chabón que está poniendo los cables, sí. Perdón la vulgaridad, pero es la verdad. Y en eso está bastante claro. Y en una pelea, yo sé que la ley de trabajo voluntario no exige RT. Ahora, dígame, ¿alguien en su sano juicio autorizaría un medio para que los tipos que manejan los fierros de ese medio no tengan RT? Bueno, es lo mismo. Digo, las tareas definen. Nosotros, yo creo que acá tenemos un problema y creo que también es parte en culpa de algo que dejamos nosotros que pasara, que es casi el esquema de cómo creció el gremio de camioneros, donde casi cualquier cosa que tiene ruedo es camionero. Digo, en qué momento Michetti va a ser camionero. Eso, por favor, después editalo. Pero digo, digo, la lógica del encuadramiento sindical, más allá de algunas malas prácticas o prácticas un poco avivadas que hemos tenido en el último, es bastante claro, es el concepto de incumbencia profesional, y cuando vos lo ves claro, digo, qué es un panadero, lo ves claro, qué es un gastronómico, lo ves claro, y también qué es un no docente, lo ves claro. Está claro que el tipo de mesa de entrada de un canal de la radio no necesita ser afiliado al SAT, es un no docente, no te quepa ninguna duda. Sí, tiene... Sí. Pero pará, justamente por eso yo digo, hacemos convenios, hay que hacer convenios específicos. Los convenios no son, a ver, mira, en la Argentina habíamos logrado... Está bien, pero por eso en la negociación hay que buscar convenios específicos. UPCN también tiene contemplada todas las actividades del Estado, eso no ha quitado que surja un ATE, no ha quitado que yo tenga un PECIFA, es decir, la vocación totalizadora de determinado gremio y tal vez el poder que han tenido en algún momento al sentarse a negociar un encuadramiento sindical no quita que esas reglas se puedan cambiar. Esta es como la discusión. En la Argentina vos podías cambiar N cantidad de veces la Constitución, ahora el Código Civil no lo podías tocar. Es decir, bueno, está bien, si tocamos la Constitución, tocamos el Código Civil y podemos revisar un convenio sindical sin que sea el fin del mundo. Yo creo que... Sí, igual todavía tengo un ratito más. Digo, No, sí. Me parece que hay que animarse, por eso yo creo que hay que sentar a los dos gremios, hacer un convenio específico y que se acuerde. Ellos discuten entre ellos un montón de veces y saben cómo discutir. Por eso, no es tan difícil. Acá, Laura Durán de la Universidad del Nordeste, y pensando en eso, el Polo Educar hizo esa clase de acuerdo, hay un PCN por un lado y por otro lado SATSAID, conviviendo dentro de el mecanismo de producción audiovisual para un lado y administración para el otro. Y han buscado las mejores mejoras de cada uno de los convenios colectivos. Ahora, está dentro del esquema del Estado. De hecho, Aqua Federal y demás están también trabajando en ese sentido. Yo lo que me dificulto, en función de hablar con Daudi y ver la experiencia que ellos tienen, que la universidad se pueda expresar de la misma manera esa clase de convenios, porque nosotros tenemos claramente dos posibilidades en las universidades hasta hoy, que son no docente y docente, ¿no? Y el Estado ha hecho otra trayectoria con eso. ¿Cómo ves vos si estás al tanto del convenio de UPCN y SATSAID en el Polo Educar y cómo te parece que funciona? Mira,
Para serte honesta, sabía que se había hecho, yo no lo seguí muy de cerca, pero yo repito, vos tenés una nueva realidad mediática en la cual las universidades tienen medio. Eso implica un cambio de realidad, y si vos al cambio de realidad no lo podés acompañar por un cambio de normativa, entonces tenés un problema. Yo no tengo la respuesta, porque la respuesta es necesariamente fruto de una negociación. Lo que digo es, ¿existe alguna manera infalible, probada y absoluta? No. Existen mejores experiencias y peores experiencias. La peor experiencia es un sindicato entrando para romper y evitar que se haga algo, y la mejor experiencia es un sindicato acordando. Y las universidades, está en una discusión, mira, allá por el año 90 y pico, no, en 2001, se había declarado inconstitucional una partecita de la vieja Ley de Educación Superior de Susana de Cives, de los 90, y querían incorporar la palabra equidad en el estatuto. Yo era consejera, era consejera estudiantil de esa época, y me acuerdo que estaba el debate y la verdad que había un hecho de la realidad. El truco era cómo plantar la universidad, porque el hecho de que vos seas universidad no significa que seas un Estado por fuera del Estado. O sea, vos sos autónoma, eso no significa que si matás a alguien en el seno de la universidad no sos tan punible penalmente como si lo matás en la vía pública. Digo, me acuerdo de esa discusión y hay que animarse que sea el Estado, es cierto, existen claustros, por ejemplo, yo no veo ningún inconveniente en que a los efectos de la elección de delegados se los pueda considerar que votan en el claustro de los no docentes, por ejemplo. No, eso no tiene objeción, porque es otro tema. Lo que te digo es que el Ministerio de Educación no es una cuestión que vaya solamente con la autonomía universitaria, cada universidad lo puede resolver. El Ministerio de Educación, cuando se libera los cargos, se los libera para cargos docentes, cursos docentes, o cursos no docentes, y de acuerdo al convenio que tiene firmado con FATUN. O sea, no es una decisión de cada universidad. A ver, yo te voy a dar un ejemplo, esto ya es mi experiencia. Yo debo haber dado clases, Marita es testigo, en cerca de 20 universidades de este país. Nunca he tenido un cargo docente y nunca han dejado ni de conseguir cómo llegara, ni pagarme el hotel la noche que me quedaba para dar el fin de semana. O sea, me parece a mí que hay que animarse a pensar en otro esquema distinto. Además, yo lo digo con vergüenza, a mí todo el mundo cuando me piden el currículum le digo, te aclaro que yo nunca logré concursar. Cosa que me pesa, me avergüenza un poco, debo ser jugador. Hay cosas que son deudas pendientes que tengo, el doctorado y el concurso docente. Son mis dos grandes deudas pendientes de formación. Lo que me parece es, te dan cargos docentes y cargos no docentes. Vos también tenés fondos para generar. Y yo digo en forma estable, yo no soy partidaria de tercerizar, pero vos podés generar contratos anuales, hay formas. Te lo digo en mi experiencia, yo he sido docente y jamás concursé. Digo, yo un cargo docente no podría haber llegado. Y he ejercido, lo tengo acreditado, me dan los certificados. Creo que es un tema que se puede seguir avanzando porque recién empezamos con este tema de los cargos y demás. Javier, de Moreno. No, Marcelo primero, de Mar del Plata estaba. Ah, vos habías levantado la mano. No, ya me habían... una que había quedado pendiente en función de aquella pregunta sobre la fundación y en el contexto de la ley, ¿existe algún resquicio? Estas autorizaciones claramente la ley las prevé para la Universidad Nacional o genéricamente para personas de derecho público estatal. ¿Existe algún resquicio para que pudieran terminar siendo administradas por una fundación, por una sociedad de participación estatal mayoritaria o algún otro tipo de figura? Esa es una pregunta. Respecto a la discusión sobre el personal, digamos, claramente estos cargos, estos 500 cargos de los que hablamos, ya son parte de un acuerdo FATUN, esto no está en discusión. Tampoco está en discusión que el convenio 366 habilita la posibilidad de que se celebren paritarias generales para determinadas actividades que salgan de la norma habitual que está prevista para los no docentes. Esto se hace
porque también la pregunta es abrir la puerta al ingreso de otros gremios. También implica que en las universidades tenemos otras actividades. Nosotros tenemos comedor, podría venir Barrio Nuevo también a discutir sus agremiados. Tenemos gente de seguridad y vigilancia, podrían venir otros gremios, tenemos choferes. Digamos, eso es una cuestión parameritual. Creo que es más política que jurídica, digamos, desde ese análisis. Y por último, esto que tiene que ver con la estructura jurídica. Yo creo que también hay que agotar el conocimiento por ahí de todos los mecanismos de administración que aún dentro de la administración pública podemos tener. Eso en cuanto a la agilidad, el manejo de cajas chicas de dinero, porque hay, no sé si está María todavía, que por ahí se le encuentra la vuelta a veces, no es tan rígido. Y a veces es más una cuestión de mitos o de venir de otras esferas de trabajo y de actividad y no estar tan metido en el tema de la administración pública, que se les puede encontrar la vuelta por ese lado. A ver, voy a ir en orden. La licencia siempre, la autorización es de la universidad. Bajo ningún aspecto puede ser de una sociedad de participación estatal mayoritaria, porque bajo ningún aspecto puede entrar un privado ni con un 5% ni con un 1%. No solo porque está prohibido en la ley, sino que además en la ley está prohibido porque veníamos de una mala experiencia en Tucumán, con una SAPEN, en la que entró un privado y se quedó básicamente con la administración de una licencia, por lo cual esa puerta está cerrada, a priori. Las fundaciones, siempre que la tutela final, digo, la responsabilidad final sea de la universidad, la forma que esa universidad adopte, a ver, es una persona jurídica aparte en cuanto a su responsabilidad patrimonial y todo lo demás. Ahora, en su responsabilidad funcional, es decir, te doy un ejemplo. Si ese medio universitario mañana pone al aire no sé, un video de pedofilia, de una barbaridad, el hecho que sea una fundación no eximiría a la universidad titular de esa autorización de las responsabilidades que pudieran caberle. En este sentido, la autorización es de la universidad, independientemente de la forma en que la administre. Yo además creo que precisamente por eso es importante que haya una sinergia entre la administración universitaria y la administración del medio universitario. Por eso, yo creo que se puede, a ver, como puertas adentro, las universidades pueden decidir cómo administrarla. Pero pueden poner una fundación, pero esta fundación no servirá como deslinde, digamos, no es la fundación, a ver, fundación y universidad son solidarias y inseparablemente responsables por cómo se ejerce esa autorización. Graciana, coincido con lo que decías respecto de que no hay que tenerle miedo, me parece, al entretenimiento en los medios universitarios. Ahora, lo que vos dejaste planteado como dudas son las dudas que por lo menos en las radios nos venimos haciendo hace varios años en Aruna, y los compañeros de RENAU que están intentando poner los canales de televisión, los que están al aire también. Y me parece que tiene que ver con qué hacemos con los trabajadores, qué hacemos con los empleados. Digo, esta lógica docente-no docente no alcanza en la universidad, no nos alcanza en las radios, y mucho menos va a alcanzar si tenemos un canal de televisión. Entonces digo, ¿cómo hacemos para abrir este juego? ¿Cómo hacemos para sentarnos a debatir y a discutir esto? Sin ir más lejos, hace una semana, 10 días atrás, en el CIN se iba a hacer, no se pudo, una suerte de acto donde un acuerdo con FATUN, el gremio, la Federación de los No Docentes, pasaban 15 no docentes para las producciones audiovisuales o los canales de televisión o radios. Obviamente cayó SAISAT, rompió todo, se metió dentro del CIN, acá no se hace nada, si van a hacer televisión son del gremio nuestro. Lo mismo va a pasar con locutores, lo mismo ocurre de alguna u otra manera con prensa, depende de la relación que uno tenga, cómo lo va acomodando, pero bueno, digo, y esto es una lógica que hay que romper adentro del CIN, hay que romper dentro de lo que es, porque uno puede tener buena voluntad, pero arriba nuestro, en algunos casos hay un secretario y en otros casos hay un rector, digo, y es el rector el que toma las decisiones políticas, y tenemos la autonomía universitaria. Entonces digo,
este tipo de cuestiones me parece que si no lo pensamos entre todos, si no tomamos algunas decisiones entre todos para llevarlo y elevarlo desde estos ámbitos o de estas redes al SIN, va a ser muy complicado. El hecho que vos planteabas, quién paga el remiso, quién paga el hotel, en el caso de Rosario, tengo que pedirte el número de documentos si estuvieses en Rosario, nombrarte huésped de honor de la universidad para poder pagarte un hotel para que estés media hora en un programa de televisión. Imposible. Entonces, ¿qué hago? Una productora, ¿y la productora qué es? Bueno, es una sociedad del Estado, es una fundación, es Fundación Felices Los Colombos, y de paso acá no plata yo, no sé, digo, me parece que son una serie de preguntas que si no nos apoyamos en los abogados, en la gente que conoce, en la gente que ha hecho de alguna manera la ley, que ha formado parte de lo que se escribió, se nos va a complicar demasiado llegar a lo que vos decías, hacer una tele o una radio entretenida. Mira, yo en esto soy muy clara y no es la primera vez que me han escuchado. Yo soy una firme sostenedora que con el SAT las universidades se tienen que sentar a hablar, y lo que tenemos que hacer es lo que se hace en la administración pública, que es un convenio específico. Digo, porque nadie que tenga un régimen no docente va a querer renunciar necesariamente a ese régimen no docente, y yo tampoco, como miembro de la universidad, quiero empleados tercerizados para no tener que tenerlos sindicalizados. Digo, yo soy de la generación que nació monotributista. Yo soy de esa generación. Los 10 primeros años míos laborales, a los fines de la seguridad social, no existen. Porque yo me acuerdo cuando empecé a facturar, al menos pagaba monotributo, años de trabajo en negro. Mira, yo creo que ahí hace falta y no se ha cumplido un acuerdo importante entre el sector de la universidad, el SAT, sobre todo porque hay un hecho estratégico que no es menor. El SAT ha sido uno de los actores que impulsó esta ley. El SAT no fue la guardia de hierro de los multimedios. El SAT empujó, digo, hay dirigentes del SAT hoy sentados en Radio y Televisión Argentina, como el gallego Cantariño. El Chavo, es un vasco testarudo, pero es un tipo que impulsa esta ley y funciona. Yo creo que lo que hay que hacer es generar convenios colectivos que incorporen ambos estatutos. ¿Cómo hacemos? Digo, hace 30 años teníamos el problema legal de qué estatuto le dábamos a los empleados de la obra social universitaria, y lo resolvimos. Entonces, digo, porque ¿qué son? Empleados de la salud, empleados de la universidad. Me parece que lo que hay que hacer es sentarse en serio a plantear, digo, una discusión con el SAT y generar un convenio colectivo que incorpore a este personal y que no nos obligue. Y creo también que hay que saber darle una figura jurídica. Yo repito, a mí la fundación no me gusta. Digo, a mí las figuras que se separan de la universidad no me gustan. Yo creo que tiene que ser siempre una emisora de la universidad. Una opinión personal, pueden no compartirla, a través de un programa que otorgue alguna forma de autonomía. Digo, las secretarías de extensión muchas veces generan programas que yo me acuerdo como con un X posgrado se genera como programa, lo que recauda se queda dentro, se maneja, tiene un sistema de contabilidad propia, pasan después por los órganos de control y se auditan. No sé, hay maneras. Lo que pasa es que eso también implica un nivel de responsabilidad. Vamos a ser claros, y quien es el director de un medio universitario es el director de un medio universitario. No es un currito más que sumás a 2 posgrados, una cátedra y a lo mejor la cooperativa escolar. Digo, es una tarea, vos sos el director de un medio. Y eso implica que vas a ocuparte de eso. Y a lo mejor implica también, por ejemplo, que la docencia, que a lo mejor era lo que venías haciendo, va a quedar en un segundo plano. Y sí, funciona así. Digo, Tristán Bauer es un gran director de cine. Ahora, es el director hoy de Radio y Televisión Argentina. Sí, digo, si un director de cine puede dejar su actividad y dedicarse a hacer quien dirige un medio público, un medio universitario, también debe poder hacerlo. Pero respecto a tu pregunta, profesionalizar, llegar a un acuerdo, a un convenio específico para este tipo de personal y generar sistemas de administración más flexibles, que no estén exentos de los controles, pero sí que los controles no sean previos como exige la burocracia, sino que sean posteriores. Y por supuesto,
titulares, ya sea en forma individual o en forma colegiada, que se hagan responsables por estos recursos y por la utilización de estos recursos. Para mí, si no caminás por ahí, vas a seguir presa de las lógicas más complicadas que tienen las universidades. ¿Es simpático lo que digo? No, no es muy simpático. Pero lo otro es seguir inmovilizados o hacer todo, no tiene sentido, con la cantidad de recursos, con la cantidad de ganas, no tiene sentido que cueste tanto llevar adelante un medio universitario. Yo veo con los medios amigos, o sea, que vienen a verme cuando van a Buenos Aires, no tiene sentido, no tiene sentido. O sea, es una experiencia hermosa, no un suplicio en vida. Y a veces yo tengo la sensación que vienen, buscan. Es decir, yo me acuerdo, por ejemplo, me subirán a la TDA, pero eso tiene que estar descontado. Y me parece que con sistemas de administración financiera hay sistemas que no incluyen. A mí me asusta, lo voy a ser honesta, a mí me asusta, me parece que es contrario al espíritu. No tendría ninguna norma por la cual decirte que está prohibido, pero es contrario al espíritu separar a los medios de las universidades de las universidades. Digo, no solo por los obstáculos legales, como podría ser una sociedad del Estado, sino profundamente porque tampoco hay que generar una burocracia que vaya por fuera de la otra burocracia. Lo que hay que conseguir es una sinergia. Digo, que yo pienso, mira, yo voy a darte un ejemplo de algo que yo viví en primera persona y lo digo respetuosamente. Hasta que llegó Esteban Falcón a los multimedios de la universidad, iban los que no había dónde acomodar en ningún lado después de las elecciones rector. Digo, yo he visto cada personaje pasar por el cuerpo directivo del multimedio de la universidad y digo, eso no. Que sea el depósito de perdidosos de una elección de rector, el archivo de eternos candidatos que no ganan, no. Porque eso no, para eso no sirven los medios universitarios. Ahí hay que poner gente con responsabilidad institucional y que sepa. Es más, yo casi me animo a pensar, podemos pensar en concursar, sí, pero este concurso no es vitalicio, ni son 7 años, porque tampoco me parece estratificar a alguien. Podemos pensar en un sistema a posteriori, podemos pensar en un sistema que divida entre las distintas carreras toma de decisiones sobre determinados contenidos. Podemos pensar sistemas internos de concurso para cada una de las carreras que tienen las universidades, donde se presentan las distintas carreras y concursan por espacio. Digo, hay millones de formas. El punto es salir de la comodidad. No estoy acusándolo de cómodo, es animarse a pensar que podés funcionar distinto. Yo pienso, por ejemplo, en esto yo soy honesta, yo he visto ejemplos exitosos de animarse a pensar distinto. Miren, si había facultad conservadora, era la de mi provincia. Como para decirles que se quemó y la mejor idea que se les ocurrió era en el mismo edificio volver a construir la misma, o sea, ese es mi facultad. O sea, a nadie se le ocurrió que esté enclavado en un lugar re incómodo, lejos, o sea, en medio del centro, difícil llegar. Bueno, y mi facultad tuvo la buena suerte de tener tipos lúcidos al frente de los medios universitarios que han sabido desarrollar contenidos quebrando esa lógica. Pensar alianzas estratégicas con los gobiernos provinciales. Les doy un ejemplo. ¿Qué hacemos con el multiplexado? Bueno, las provincias también tienen su canal asignado. Ofrezcamos trabajar con la provincia y trabajemos de forma conjunta el multiplexado. Pongámonos como garantes de hacer espacio al tercer sector, a la reserva del 33%. Entonces, empecemos a cumplir las tareas de extensión. Lo que hay que animarse es a quebrar la lógica. Si yo me voy a sentar sobre mi canal 51 a esperar a defenderlo, bueno, hoy no, sobre mi canal 19, a defenderlo, el que sea, y la verdad que es un problema. Pero esto también implica animarse a dar el sacudón. Y creo que acá el CIN tiene una tarea importante. Porque es cierto que muchas universidades tienen la impronta de los rectores y los cuerpos colegiados superiores que los dirigen. Y también hay que saber hacer un poco de quilombo ahí. Esto lo digo con total honestidad. Porque si no, vas a quedarte donde estás. Y a lo mejor vas a hacer cosas, pero cosas que te van a costar el doble y que no van a tener nada de visualización.
no sé, pienso en Córdoba. Yo me acuerdo, en Córdoba hay chicos que producen cortos para La Mirada Interior, que es ese concurso que se ve. Bueno, yo me acuerdo de una época que el canal de la universidad pasaba después de medianoche los cortos que no habían sido seleccionados. Me acuerdo, entre otras cosas, porque mi hermana lloró 3 días cuando no le seleccionaron el de ella. Y su gran consuelo fue que lo vio en televisión. Pero digo, usemos esto, animémonos a articular con otras universidades, pidámosle contenido a otra universidad, vendámosle contenido a alguien. Si los podemos producir, financiemos, o sea, yo pienso, ¿cómo pagás el remis? Y a lo mejor el problema del remis del diputado o de invitar a alguien a Rosario no está en cuánto te va a dar rectorado. A lo mejor está en lo que puedas ganar de publicidad, por ejemplo, pienso, como fondos propios, como hace la parte de posgrado. Estoy pensando en voz alta.